Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien y muchas gracias por esa presentación. La verdad es que estuvo en bueno, no es casi fin de semana, pero para el mundo sí lo es. Para nosotros ya es inicio de semana. Quizás eso explica algunas razones. Hoy yo quiero hablar con ustedes de un tema muy importante que les agradecería si pudieran proyectar ya tema, que se acuerdan cómo se llama, los que tienen, ya lo proyectaron, así que no hace falta que ustedes sepan, que ustedes adivinasen. Chino. Y la razón por la cual se llama cuento chino, como siempre les dije en los otros temas, se van a ir dando cuenta a medida que vayamos estudiando el tema. Pero siendo que el tema de hoy es un tema que reconozco, a mí se me va a complicar un poco exponerlo y a ustedes comprenderlo, no porque no seamos inteligentes nadie de los que están aquí, sino porque reconozco que es un tema que no se suele exponer. No solemos estar estudiando este tipo de cosas, entonces vamos a requerir de un apoyo especial de Dios en la noche de hoy. Así que así como están, yo les invito a que inclinen su rostro y me acompañen porque vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por habernos traído esta noche, esta tercera noche de esta semana de oración especial donde estamos escuchando mensajes que provienen del cielo, del espacio exterior. Te pido en esta noche, Señor, que tú puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, que alejes toda presencia mala que trate de distraernos y nos concentremos en esto que tiene que ver con nuestra salvación. Te suplico que perdones nuestros pecados y que tu paz y tu bendición nos alcance esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, levante la mano quién son los que alguna vez escucharon hablar acerca del concepto de cuento chino o que saben lo que es un cuento chino. Son muy pocos. Los jóvenes no tanto veo, y eso creo yo que era sabido. No es una expresión que suele usarse por lo general, pero sí a veces usamos otras expresiones como, te hicieron el cuento. ¿Qué significa te hicieron el cuento? Que te inventaron algo, que ese algo puede haber sido muy inteligente, y tú te lo creíste, pero en definitiva es una mentira. El primer tema nosotros hablamos acerca de la diferencia entre la realidad y la ficción, y otra forma de decirlo es entre la mentira. El segundo tema tuvo que ver con la venida del Señor Jesús y esas profecías impresionantes que aparecen en la palabra de Dios se están hoy en día de forma especial cumpliendo. Este tema tiene que ver con un gran engaño que tristemente nosotros, en el cual nosotros estamos inmersos muchas veces y que la única forma de poder percibir dónde está el error es prestar mucha atención. De acuerdo a la Real Academia Española, la cual no solo define palabras, sino conceptos también, define cuento chino, como aparece ahí en pantalla, como embuste, una mentira disfrazada de artificios, pero no se trata de un simple engaño, sino de una mentira disimulada, como ahí menciona, ingeniosa, pero al mismo tiempo encajada dentro de una historia fantástica. En otras palabras, el cuento chino es una forma de transmitirte un engaño rodeado de ciertas verdades que en definitiva termina siendo mentira, pero de forma muy ingeniosa, para que nadie, absolutamente nadie, en lo posible, pueda comprender dónde está la mentira y dónde está el error. Yo recuerdo hace unos poquitos años, quizás hace unos 2 años aproximadamente, hablar con una señora que tristemente había perdido a su hija había fallecido, su hija ya era grande, tenía cerca de 20 y poquitos años. No sé si tenía una carrera ya o iba a hacer una carrera, pero para esa mamá fue terrible la pérdida de su hija, así como cualquier mamá si le pasase exactamente lo mismo. Esta mamá creía en Dios, pero lo que a mí me llamó la atención es que cuando yo traté de consolarla de alguna forma, hablándole acerca de la palabra de Dios, y mencioné a alguien, mencioné a Satanás, ella dijo, yo no creo que Satanás existe. Interesantemente, esta señora creía en la Biblia, creía lo que decía la Biblia, creía en la palabra de Dios, pero no creía que Satanás existe. Ahora, unos años antes de esa conversación que yo tuve con esta señora, cuando yo iba a la universidad,
estudié teología, sino antes, cuando estaba cursando ingeniería en sistemas, tenía una materia llamada investigación operativa. Esa materia se trata, y menciono en el PowerPoint, la investigación operativa podría ser otra forma de decir como la teoría de la toma de decisiones o programación matemática. Es una forma en donde a través de la matemática tú puedes resolver sistemas complejos. Y recuerdo un profesor que tenía de Buenos Aires en ese entonces, un hombre que en ese entonces estuvo relacionado con el desarrollo de un misil balístico que Argentina había llamado el misil Cóndor, que luego se por cuestiones políticas, y recuerdo a ese profesor hablarnos acerca de este tema. Este tema tiene que ver, los que ya saben, los que alguna vez vieron esas fotos, notarán que hay algo interesante. Ahí aparece una máquina, que parece una máquina de escribir, que es una máquina de escribir, pero aparecen dos rostros. Ustedes lo conocen. ¿Quién es? Hitler. ¿Y el de abajo? No. Es más, no escuché a nadie que dije quién es. Lo interesante es que este profesor nos estaba comentando acerca de eventos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y especialmente relacionados con un sistema de encriptación que habían creado los nazis llamado Enigma. Era el sistema de encriptación más complejo que había existido en el mundo, por lo menos hasta donde estaban registradas las cosas. Pero lo interesante es que un matemático, muy buen matemático, en este caso Alan Turing, que es el que aparece aquí, junto con un equipo de matemáticos también, desarrollaron un sistema tal que permitió que los nazis, que transmitían sus mensajes de forma encriptada para que los enemigos en la guerra no pudiesen descifrar esos mensajes, entonces los nazis, y no solo los nazis, los japoneses y muchos otros tuvieran la ventaja de ir donde el enemigo se suponía que no conocía. ¿Se acuerdan el primer día que les hablé acerca de Eliseo y de su siervo Giesi? Y que Eliseo siempre le decía al rey de Israel, mira que va a venir por aquí, mira que el enemigo va a venir por allá. ¿Se acuerdan del primer día? Bueno, la cuestión es que imagínense ahora que no hay tal cosa como siervo Giesi, no hay tal cosa como Eliseo, y los asirios o los sirios venían, pero en este caso eran los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque todos los mensajes que se ellos a larga distancia eran totalmente encriptados, pero este matemático, Alan Turing, a través de un sistema pudo decir. Es tan así que en el 2015 salió esta película que quizás algunos lo vieron, llamado Enigma o The Imitation Game, la máquina que imita el juego, una cosa por el estilo. La cuestión es que yo recuerdo esto porque, fíjense lo siguiente, parece que en una guerra siempre es bueno camuflarse. En una guerra siempre es bueno pasar desapercibido, ocultarse, que el enemigo no sepa que existes. Y si tú llegas a hacerle creer al enemigo que no existes o que no estás donde se supone que estás, nadie estará atento a defenderse. Si tú te convirtieses en invisible y nadie te pudiese ver, entonces nadie trataría de estar defendiéndose de alguien que no sabe ni siquiera que existe. Y ahí nosotros vemos cómo en la guerra se utiliza este concepto. ¿Por qué? Porque siempre tiene ventaja aquel bando que es invisible o que de alguna forma logra que no se vea. Por eso es que los nazis han ideado este sistema de encriptación que nadie lo podía romper, salvo este grupo que estuvo con Turing. Hoy en día el Enigma quedó los mejores sistemas de información. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? Porque en una guerra, fíjense que esto es lo normal, que el enemigo no te vea. Dicho sea de paso, en la tierra, en el aire, hay muchos aviones, algunos más viejitos que otros, pero está el clásico F-117 Nighthawk. Nighthawk es un pájaro que vuela solamente en la noche y anda cazando en la noche. Este avión es un invento de Estados Unidos y es un cazabombardero furtivo. Furtivo significa que se hace disimuladamente sin que nadie lo note. Son los que se conocen como los aviones invisibles. No porque sean invisibles a nuestros ojos, sino porque el radar no los puede detectar. Están creados con cierta estructura alrededor del avión que evita que las señales que transmite el radar vuelvan para atrás y entonces se detecte que hay un objetivo. Pero hay muchos otros aviones un poco más modernos. Bueno, este no es tan moderno, pero fíjense, B-2 Spirit, este es otro estratégico. El simple hecho de llamar Spirit ya es una alusión a los espíritus, los cuales se supone que
personas que le ponen estos nombres raros a estos aviones, no le ponerle una característica que ellos tratan de imitar, en este caso es la invisibilidad. Tenemos también el F-22 Raptor y este último que se supone que es uno de los aviones más avanzados del mundo de quinta generación de los rusos, es el Sukhoi 57, que hasta el momento aparentemente no tiene par. Pero fíjense que esto mismo nosotros lo vemos en la naturaleza. Un leopardo, un felino, quien sea, cuando trata de cazar a su presa, a su víctima, ¿qué hace? ¿Trata de hacer mucho ruido o trata de hacer sigilo? Totalmente silencioso, que nadie lo escuche. Cosa que cuando la presa está ahí tan cerca y se dé cuenta ya sea demasiado tarde. Bueno, ¿saben qué? La Biblia enseña que exactamente eso es lo que ocurre, pero no en un conflicto entre los alemanes y los aliados o entre un grupo de personas y otro apenas, sino en el universo entero. De acuerdo a lo que se nos dice, nosotros sí tenemos un enemigo. A diferencia de lo que esta pensaba, que existe Dios pero no existe Satanás, la Biblia enseña que sí existe Satanás. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad. Estén despiertos significa, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, evidentemente es peligroso creer que Dios existe, pero que el diablo no existe. Esta señora decía que Dios existe, pero que el diablo no existía. Pero lo interesante es que cualquier persona podría estar de acuerdo con ella si no conociera la Biblia. Cuando una persona empieza a conocer la Biblia, empieza a creer en la palabra de Dios, inmediatamente se encuentra en un dilema. ¿Existe el diablo o no existe? Si existe Dios, y es cierto lo que dice Dios, automáticamente entonces es cierto lo otro. El diablo existe. ¿Y qué podríamos hacer entonces para ayudar a que las personas comprendan de que el diablo no existe? Si tú quisieras, si tú fueses el diablo, ¿qué harías para que las personas no crean que tú existes? No te vean. No estoy hablando si no te ven con los ojos, sino directamente si no te ven aquí en su mente, si ni siquiera te tienen presente. Porque acuérdense, el objetivo, uno de los objetivos en una guerra, en la guerra siempre el objetivo principal es ganar. Y para poder ganar, una de las ventajas es mantenerte en oculto. Si tú crees que el diablo no existe, y el diablo existe, entonces el diablo se está saliendo con la suya. Pero si tú crees que el diablo no existe, y la razón por la que crees que no existe es porque quitas a Dios de la ecuación, entonces nuevamente el diablo se está saliendo con la suya. En otras palabras, la Biblia dice que el diablo existe, pero el diablo trata de hacernos creer que él no existe. Entonces él dice lo siguiente, ¿cómo hago con los que leen la Biblia? Porque en la Biblia dice claramente que yo existo. La Biblia dice todo lo que yo voy a hacer. La Biblia advierte a las personas de que cuidado, que hay un adversario, el diablo, que anda como león rugiente tratando de ver a quién devorar. ¿Qué es lo que yo, diablo, podría hacer entonces? Muy fácil. Ayudar a que las personas comprendan que la Biblia es una mentira. Que no hay tal cosa como todo lo que menciona la Biblia. Que no hay tal cosa como la palabra de Dios. Y que en definitiva, Dios no existe. Alguien que trató de quitar a Dios de la ecuación fue este científico que aparece ahí, Stephen Hawking. Murió hace un tiempito apenas, pero es interesante, acá no tengo una foto para mostrarles, aunque estaba mirando fotos de eso. En su lápida, él decidió que se pusiese ahí una matemática que él durante toda su vida estuvo detrás de una fórmula matemática que lo explique todo, absolutamente todo. Demasiado compleja sería esa fórmula. Pero en esa fórmula él no quería incluir a Dios, porque él decía que Dios no estuvo jamás y que por lo tanto no era necesario. Ahora, la cuestión es que hoy en día, el mundo entero, especialmente hoy en día, antes no tanto, antes en la edad media, algunos dicen que estamos en la época del postmodernismo y otros un poco más allá, hipermodernismo. Pero la cuestión es que hoy en día hay un cuento chino. El diablo trata de transmitir, engañar. Hay una forma de engañarse y de ocultarse. Las personas crean que existe. Creen que no existe, entonces no tienen que no solo temer,
no dar alerta. Y el cuento chino, y ustedes quizás ya se lo imaginaba, es la teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución es una teoría donde quita a Dios de la ecuación. Yo sé, hay una parte de la teoría de la evolución, algunos evolucionistas que son teístas. ¿Qué significa esto? Bueno, que creen en Dios, pero no creen que lo que dice la Biblia es real. No creen que, como dice Génesis capítulo 1, Dios creó todo en el primer capítulo de Génesis, que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo reposó. Ellos dicen, no, eso es en sentido figurado. Dios realmente no hizo nada de eso. Dios existe, pero la evolución también. Y otros directamente dicen, no, quitar a Dios de la acción. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia. Al Dios que dice que es el Dios creador de todos nosotros. Ahora, la Biblia dice algo, y lo dice en 2 versículos diferentes. Está en el Salmo 14.1 y en el Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Ahora, nosotros debemos entender, como está escrito ahí, que el diablo no nos obliga a que nosotros no creamos en Dios. Tampoco puede obligarnos a que nosotros no creamos que Él existe. Lo que sucede es que lo único que puede hacer es darnos información, y si nosotros somos necios, entonces vamos a creer. Porque el título, el texto no dice que el diablo va a hacer que la persona sea necia. El diablo, por supuesto, quiere fomentar la necedad, pero ahí en ese versículo dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces nosotros podemos ver que hay mucha gente que no importa las evidencias que tengan, creen que Dios no existe. Yo recuerdo hace unos años, cuando estaba trabajando en una empresa de informática, cada tanto, casi todos los días, solíamos salir a almorzar a algún lugar al mediodía con el grupo de trabajo. Y ese día recuerdo que fue nuestro jefe. Bueno, había varios jefes, pero era uno de ellos. Y en ese momento que estábamos comiendo, yo hablé acerca de algo que no recuerdo ahora bien qué fue, pero sí recuerdo las palabras de mi jefe, que en este ex jefe. Y entonces él dijo, no me digas que tú crees en esa teoría de Adán y de Eva. Hubo silencio en la mesa y todo el mundo mirándome. Y yo le dije, por supuesto, no hay nada más lógico que eso. Dije justamente quizás todo lo contrario de lo que ellos esperaban. Y me puse a argumentarle del por qué yo creía en eso. Yo les dije a ustedes que hay 2 tipos de ateos. El ateo y el ateo inteligente. El ateo dice que no hay Dios. Y el ateo inteligente dice que no hay Dios porque no tiene evidencia para creer que hay. Pero cuando yo le empecé a presentar evidencia, aunque no la tenía en mi mano, pero se la empecé a transmitir, le empecé a transmitir información a este jefe que yo tenía, lo noté sumamente interesado. Hasta el punto de que después de ese almuerzo, ya vi que no volvió a pensar lo mismo acerca de lo que pensaba antes. Lo noté tan interesado que le terminé regalando un libro. Me acuerdo que era el libro de Ariel Roth, que se llama Orígenes, un libro de como 440 páginas. Y estuvo pocos días y lo leyó. Se ve que a él realmente le interesó. Y esto yo les estoy diciendo porque hay solo una pregunta que nosotros deberíamos responder aquí. ¿Qué es verdad? ¿Creación o evolución? ¿Qué es ficción? ¿Será que la creación es ficción o la evolución es ficción? El creacionismo dice que nosotros fuimos creados por Dios, que somos producto de un diseño inteligente. En cambio, la evolución dice que nosotros venimos del azar. Venimos de alguna forma con los millones de años de los primates. Y alguien por ahí dijo alguna broma alguna vez que si creemos que venimos del mono, con razón nos va como la mona. Pero la cuestión es que más allá de eso, tiene que haber una razón lógica del por qué creer. Yo creo que Dios existe sencillamente porque me gusta. Bueno, los evolucionistas podrían decir exactamente lo mismo. La cuestión es que debemos encontrar si hay evidencia o no. Hay argumentos muy pero presentaron. Recuerdo, o si no recuerdo, vieron acá la discusión. Bastantes agregar. Yo tengo alumnos aquí de 4º, 5º y 6º. Con todos ellos hablé acerca de argumentos que se utilizan para ver si Dios existe o no. Y todos esos
Uno de ellos es el argumento cosmológico de Kalam, que no lo hemos terminado de ver en la clase. Pero yo hoy no quiero hablar de esos argumentos. Quiero hablar de otros argumentos, que considero que son argumentos que son tan válidos como los filosóficos, pero hay forma de medirlos. Hay forma de llevarlos a una prueba de ensayo. Hay forma de llevarlos a la química. Hay forma de calcularlos para si esto es o no. Que algún tuvo que ha sido creado, que no puede ser producto del azar, es todo lo que rodea constantes universales. Estas constantes universales que se van descubriendo varias, pero no significa que ya están todas descubiertas, interesantemente están finamente calibradas. Finamente calibradas significa que si variase algo, en algún punto el universo podría llegar a colapsar, o por lo menos no habría vida en este universo. Por ejemplo, no vamos a hablar en detalle ahora algunas cosas, pero ahora donde se va a poner a empezar un poquito técnico la cosa, y voy a requerir de una atención muy especial de ustedes. ¿Cómo está compuesta la materia? Algunas cosas yo me las voy a ir salteando. La resonancia del carbono. Nuestro cuerpo, de alguna forma, está compuesto de carbono. Si el carbono no tuviera una resonancia, en esa frecuencia, el carbono no existiría como tal y nosotros tampoco. O Dios tendría que habernos hecho de otra cosa. Pero interesante, eso también de carbono. La posición del Sol, algo que es más cercano a nosotros. Si el Sol estuviera 5%, 1% más lejos, no voy a explicar ahora por qué, no habría. Pero por otro lado hay otras cosas que también sorprenden a los científicos, lo que se conocen como las 4 grandes fuerzas que tiene el universo. Por ejemplo, la forma en cómo interactúa la fuerza nuclear fuerte. Dejando de lado qué es eso ahora, porque yo quiero ir adelantando a otros temas que quiero mostrarles ahora que me parece que les va a interesar mucho más. Si la interacción de la fuerza nuclear fuerte fuera un 2% más alto, no habría hidrógeno en absoluto, que es la molécula más básica. Pero si fuera un 5% más bajo, todo sería hidrógeno. O sea que alguien tuvo que haber finamente, o algo, tuvo que haber finamente calculado y dicho, no te vas a pasar ni para acá ni para el otro lado. Pero no solo eso, también tenemos la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, la gravedad, y sobre esto podemos decir varias cosas. Pero vamos a ilustrarlo para que ustedes entiendan. ¿Qué es eso que tenemos ahí en la imagen? Una radio vieja, ¿verdad? ¿Qué hacían ustedes para sintonizar la radio? Empezaban a girar esa perillita. ¿Cuántas perillitas giraban para sintonizar esa frecuencia que ustedes querían escuchar? Solo esa. Aunque internamente hay muchos que hacen prácticamente lo que ustedes no hacen, ustedes solo tienen que ir regulando esa. Ahora imagínense que esto que yo les... Imagínense que regular esa perilla significa regular una constante para que las cosas funcionen. Ahora imagínense... Bueno, vamos... Esto es azar. Bueno, pero capaz que el universo de alguna forma está organizado tal que el azar, una constante universal, era en el lugar de azar. Sí, pero hay más de una constante universal y hay otras constantes, aunque no son universales, afectan directamente. Imagínense ahora este dispositivo, donde cada perilla tiene finamente regulada. Imagínense entonces este otro dispositivo, donde todas estas perillas, que son cientos, tienen que estar finamente reguladas. Bueno, el universo no tiene ni 10 ni cientos, tiene miles y quizás hasta millones de cosas, que día a día se van descubriendo que si no estuvieran en el lugar correcto, sería imposible que hubiese vida. Demasiada coincidencia, podrían decir algunos. Hay alguien que una vez habló acerca de estos argumentos, algo que se conoce como el argumento antrópico. Voy a leer de aquí porque es más fácil. El hecho de nuestra existencia como seres inteligentes físicas, porque nosotros podemos medir esas, requiere que constantes sean tales que puedan existir seres como nosotros. Es como que el simple hecho de la existencia de esas constantes implicaría que tiene que haber seres que tienen que poder leer esas constantes. Si no, no tendría sentido que existiesen incluso tales constantes. Un físico teórico que todavía sigue vivo, Freeman Dyson, dijo
Cuando estudiamos el universo e identificamos los muchos accidentes de la física y la astronomía que han cooperado para nuestro beneficio, él los llama de accidentes, casi parece como si el universo hubiese sabido que de alguna forma después veníamos nosotros. Parece que el universo fue creado de una forma tal para que nosotros pudiésemos medirlo. Y cuando entonces nosotros los vamos a medir, descubrimos que, el universo parece que nos estaba esperando. Parece como si el universo hubiese sido hecho a medida. Pero fíjense este otro tema. Este tema es apasionante. Yo no sé si a algunos de ustedes les gusta la química o no, pero dejando de lado si nos gusta o no la química y qué nota nos habremos sacado en química o si nos llevamos a examen química, hay algo impresionante. Fíjense, voy a hablar un poquito acerca de la improbabilidad de la evolución química. La evolución química dice lo siguiente, que al principio de todo, no había nada, entonces apareció el Big Bang. Entonces explotó y después de miles de millones de años, en este mundo, que no era otra cosa que un caldo de cultivo, donde continuamente habían volcanes haciendo erupción, se fueron uniendo ciertas partículas hasta el punto de formar las moléculas, y después se formaron entonces aminoácidos, se fueron formando moléculas más grandes como las macromoléculas. Esas macromoléculas por azar se fueron sumando y quedó una protocélula que era antes de la célula, y esas protocélulas se convirtieron en células y así sucesivamente hasta donde llegamos nosotros. Pero la cuestión es la siguiente, vamos a analizar un poquito esto. Nuestro cuerpo está compuesto por lo que se conoce como sistemas o aparatos, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, a un individuo, un bebé, que está compuesto por sistemas. En este caso hay un sistema que es el sistema digestivo. Uno de sus órganos, ahí tenemos el hígado. Después ese órgano, que es el hígado, a su vez está compuesto de tejidos. A su vez esos tejidos están compuestos de células. Tenemos lo mismo aquí, para que se entienda bien. Tenemos el ser humano compuesto, que es el sistema muscular. Ahí se presenta el sistema muscular. Luego un músculo en sí, que es un órgano. Luego que está compuesto de tejido muscular. Y luego de una célula. Y cuando nosotros entramos a hablar de células, entendemos por la biología que la célula es la vida más chiquita que tú puedes imaginar. Lo más chiquito que está vivo es una célula. Ahora, la célula que tú ves ahí en una imagen, estos son apenas representaciones en 3D, algunas de esas son fotos reales. Las células internamente tienen, entre otras cosas, macromoléculas. Las macromoléculas son, en esencia, proteínas, enzimas o los ácidos nucleótidos, y de ahí sale justamente el ADN, el ARN, y todo eso de alguna forma conforma la célula. Ahora, cada una de esas macromoléculas, como una proteína común y corriente, al mismo tiempo está formada de aminoácidos. Y esos aminoácidos, que son moléculas más simples pero orgánicas, al mismo tiempo están conformadas por otras partículas hasta que llegamos al quarks, que es la partícula más pequeña. Con la física, vamos a parar ahí, con los aminoácidos. Saben que hay muchas evidencias científicas, matemáticas, que indican que si no hay un Dios, que si todo es azar, entonces necesitamos calcular las probabilidades de que todo haya surgido al azar. Y cuando nosotros empezamos a estudiar las probabilidades de que todos esos aminoácidos pudieran primero formarse, para luego formar las macromoléculas, para luego formar las células, para luego organizarse las células en tejidos, para luego organizarse los tejidos en órganos y los órganos en sistemas, y después el ser humano, y que el ser humano además tenga conciencia, hay una improbabilidad tan lógica que indica que esto sería imposible. Permítanme leer algunas cositas. La probabilidad de formar simplemente un tipo específico, un solo tipo. Acuérdense que nosotros fuimos hasta abajo, hasta los aminoácidos, y después ya directamente la molécula. Un solo tipo específico de una molécula proteínica, o sea, la probabilidad de formar una proteína es 10 a la 190. Acá estoy viendo uno, quizás hay más profesores de matemática, pero uno entre 1 a la 190, ¿qué significaría? Que tú pones un 1, pones una barra de división y pones un 1 con 190 ceros. Eso te daría 0,0000190 y con un 1 después. Ahora, ¿saben qué? Esto es apenas para formar una proteína, pero tú no haces nada con una proteína.
Tú necesitas luego más complejidad para lo que somos nosotros. Ahora, miren esto. Ay, no se ve, me parece bien. Bueno, allá no se ve, acá creo que se ve ustedes. Saben que hoy en día muchos matemáticos consideran que 1 entre 10 a la 50, que significa un 1 dividido un 1 con 50 ceros, ya es una imposibilidad matemática. Aunque tú puedes hacer el cálculo, pero se considera que probabilísticamente hablando es imposible eso. ¿Qué dirías si no hay 50? Sino si hay 90 ceros. Si hay 190 ceros. Mucho mayor. Fíjense esta otra cosa. Una sola molécula proteínica, que es lo que dijimos que era la probabilidad de que se formase una proteína, es para que se forme una proteína de un solo tipo. Pero para que haya una célula, hay que tener y de cientos de miles de moléculas. O sea que nosotros tendríamos que estar multiplicando probabilidades. Los que conocen un poquito de probabilidades saben que para calcular cuál es la probabilidad de que salga A y B, se tienen que multiplicar las probabilidades de ambos. Y si ya era mucho considerar que era una improbabilidad 1 dividido 1 con 190 ceros, si eso tú lo multiplicas por algo que también tiende a 0, tú terminarás teniendo algo tan chiquito que es un infinitésimo. O sea, es ilógico pensar que eso podría ser real. Pero no nos quedemos ahí, porque además todas estas cosas, de acuerdo a la física que nosotros conocemos y a la biología, deben estar ordenadas. Yo estoy hablando todo eso si surgiese toda la... Pero además de eso, todo tiene que estar ordenado. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo esté ordenado? Pero aparte de eso, yo les hablé de que esa era la probabilidad matemática de formar una proteína, pero después tenemos moléculas de ADN y ARN que son mucho más complejas que las proteínas. Y algo más importante, todo esto que les estoy diciendo es apenas para formar un microbio. No estamos hablando de complejidad como la que vemos en la naturaleza, que es mucho más que un microbio. Fíjense que el ADN de los seres humanos es, de acuerdo a las investigaciones, cerca de 1000 veces más grande que el de los microbios. Entonces, ¿cuánto menos probable es que todas esas moléculas del ADN nuestro se hayan formado? Si ya era improbable para una bacteria, ¿cuánto menos probable para nosotros? Fíjense que en el 2017-2018, esta Universidad de Toronto descubrió en sus investigaciones que una célula puede llegar a tener hasta 42 millones de moléculas de proteína. Yo les dije que esto era la probabilidad, que era improbable, para formar una proteína. Pero ahora, si cada célula de nuestro cuerpo suele tener 42 millones de proteínas, y para colmo tienen que estar ordenadas, entonces esta probabilidad ya se vuelve una locura. Hay alguien que dijo una vez que esto sería tan ilógico pensar, como pensar que de un galpón gigante, una explosión pueda generar un Boeing 747. O alguien dijo una vez también que eso era tan improbable como de una fábrica de tinta, una explosión de tinta pueda generar un diccionario. Y nosotros somos mucho más complejos que un Boeing 747 e incluso que un diccionario. Si estas improbabilidades no se aplican ni para Boeings, ni para aviones de ningún tipo, ni para diccionarios, ningún ateo podría decir que un diccionario es producto del azar. ¿Cuánto menos entonces cuando empezamos a ver cómo estamos compuestos nosotros? Porque es fácil decir, no, nosotros salimos del mono y los monos de los peces y así sucesivamente. Es fácil decirlo, pero cuando tú te pones a calcularlo científicamente y te sientas, descubres que realmente estabas muy errado. Ahora, fíjense algunas de estas cositas. ATP sintetasa, o sintasa, así es como se conoce. Ahí está en inglés, pero esto es apenas una proteína. Ahora, esta proteína, que es una enzima realmente, es encargada de producir la molécula que almacena la energía que se transmite a todo el cuerpo. Ahora, yo le voy a mostrar un pequeño videíto ahí. Eso es un motor realmente. Esa proteína tiene forma de motor. En esencia es un motor. Y es interesante que hay un concepto dentro del diseño inteligente que se llama complejidad irreductible. Significa que para que esto funcionase, todo tenía que haber estado junto en el momento exacto. O sea que aquí no podemos hablar de que
hay azar, porque el azar era imposible que formase una cosa semejante, excepto que al azar le pongamos propósito y que el azar entonces puede decidir, le pongamos conciencia. Pero si hacemos eso, entonces ¿por qué no decimos que Dios es el responsable? Porque el azar en esencia no existe como tal. Fíjense en esta otra proteína. Acuérdense que la probabilidad para formar alguna de estas, de acuerdo a esos cálculos, era 1 entre 1 a la 190. Y es más, ahora justo no tengo conmigo un papel que yo les quería leer algo, pero las probabilidades serían mucho menores. Fíjense, esta es otra molécula que se llama quinesina. ¿Saben? Una proteína que se llama quinesina. Se conoce como la proteína caminante. ¿Por qué? Porque es la encargada, esto es real, es la encargada de transportar elementos dentro de la célula hacia otros lugares de la célula a través de canales que se conocen como microtúbulos. Ahora la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿y esto cómo es posible? Esto parece que es algo consciente que está llevando. La célula no está consciente, pero parece que está muy consciente el que hizo esa célula. Fíjense que la Biblia dice lo siguiente en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién dice la Biblia o qué dice la Biblia que a través de quién venimos? La Biblia dice claramente que venimos a través de Dios, que Dios es el que nos hizo realmente. Que la razón por la que tú estás hoy sentado, vivo, y que quizás no querías venir al Yahoo y alguien te trajo, te obligó, o quizás sí querías venir, pero no viniste quizás necesariamente para escuchar la palabra de Dios. Bueno, la única cosa que dice la Biblia por la cual tú estás ahí sentado es que alguien te creó. Y hemos visto que, y eso que yo les mostré apenas algo, de todo lo que podría mostrarles y que ustedes podrían investigar en libros, en internet, de la improbabilidad de que nosotros hayamos surgido a través del azar. Hay una mano que por detrás, y aunque nosotros no la hayamos visto, tiene un propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y eso tiene que ver con el tema de mañana, que se llama biometría. Pero lo interesante es que la Biblia enseña que el que nos creó es ese Dios que en 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el séptimo reposó. Yo ahí escribí algo, laminina. ¿Saben lo que es la laminina? A ver, ¿alguien sabe lo que es la laminina? La laminina es otro nombre de una proteína, es otra proteína. En este caso es una proteína especial, es una proteína que permite que tú no te separes, es una proteína adhesiva. Es lo que hace que las células puedan estar juntitas y entonces se puedan formar tejidos. Es lo que hace que tú no salgas disparado y no se te caiga un brazo, sino que pueda sostenerse. Que todo esté unido, que el cuerpo permanezca unido. Ahora, considerando eso, leamos algo que va a aparecer aquí. Colosenses 1, versículo 15 al 17. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Hablando acerca de Jesús y de lo que Dios hizo a través de su Hijo. Y ahora van a entender por qué yo escribí la laminina ahí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Saben que en otra versión de la Biblia, por ejemplo en inglés, en la nueva versión internacional, en Colosenses 1:17, en vez de decir en Él todas las cosas subsisten, dice algo interesante. Dice que Él es antes de todas las cosas y en Él, ¿qué dice ahí? Todas las cosas permanecen juntas. ¿Ok? En Jesús dice que todas las cosas permanecen juntas. La misma idea nosotros la vemos en Efesios, capítulo 4, versículo 16. Fíjense lo que dice ahí Efesios, capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿cómo dice que está el cuerpo? Unido.
todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hay una versión de la Biblia que es Palabra de Dios para Todos, donde dice, el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y permanecen unidas. ¿Quieren saber qué forma tiene esta proteína especial que existe en nuestro cuerpo, que hace que todo nuestro cuerpo pueda permanecer unido? ¿Quieren ver? Bueno, ahí lo tienen. Esto no es un invento. Esto se descubrió hace muy poco tiempo. Y esto realmente llama la atención. Alguien podría decir, no, esto es demasiada coincidencia. ¿Será? ¿Será que Dios cuando creó las cosas no sabía lo que iba a ocurrir? ¿Ustedes creen que realmente Dios no sabía que nosotros íbamos a pecar y Él entonces tendría que enviar a su Hijo? Interesantemente, en esos textos de la Biblia donde leímos, Jesús es el que nos une a nosotros como si fuésemos su cuerpo, los unos con los otros. Y esta proteína hace exactamente lo mismo, pero en la microbiología. ¿Y qué forma tiene? Tiene la forma de una cruz. Esto para mí no es azar, chicos, chicas, hombres, grandes y chicos, hermanos y hermanas. Aquí yo veo que la mano de Dios nos está indicando algo. Así como la naturaleza muchas veces podemos ver que no es azar algunas cosas que suceden y Dios lo puso con un propósito para luego comunicárnoslo a nosotros. Yo creo que hay muchos científicos por ahí que siguen insistiendo en ser ateos, pero cuando van al microscopio y encuentran cosas, no pueden evitar la cruz de Cristo. Fíjense que, y esta es una imagen de cómo, porque esta proteína se mueve, entonces esta es una imagen de, en un momento moviéndose, una imagen real de esa proteína. Y quiero culminar mostrándoles esto. En el 2006, hablando acerca del universo, de la creación de Dios, en el 2006 el telescopio Hubble, que es el telescopio que creo ha podido sacar fotos, las fotos más bellas que hemos conseguido nosotros como seres humanos, sacó fotos a muchísima cantidad de galaxias. Le sacó una foto a esa galaxia. Esa galaxia se conoce como la galaxia M51, una galaxia de espiral, o se conoce como la galaxia del torbellino. Pero ¿saben qué? Cuando el telescopio enfocó en el centro de la galaxia, donde se supone que está el agujero negro, encontró lo siguiente. Y esto no es coincidencia tampoco. Alguien podría decir, no es coincidencia. Miren, Dios de alguna forma, dice la Biblia, que nos está buscando. Por eso la palabra de Dios dice en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios quiere que cada uno de nosotros lo aceptemos a Él como nuestro creador. Yo recuerdo haber sido por muchos años ateo. Es más, recuerdo haber lastimado a mucha gente yo siendo ateo, porque le puse cosas en su mente que esas personas quizás por no estar preparadas a responder no sabían qué responder y los hice dudar. Yo quise hacer eso una vez con mi mamá, aunque parezca mentira. Y no es que me consideraba malo por hacerlo. Pero una vez me acuerdo, estaba mi mamá en mi habitación y yo le dije, mamá, no existe y te voy a enseñar por qué. Y empecé a dar mucha cantidad de argumentos. Y ella, muy paciente, me escuchó y después de todo ese tiempo, no sé cuánto tiempo estuve, ella dice, Alejandro, es todo muy interesante, pero la verdad es que yo sigo creyendo en Dios. Me sorprendió esa respuesta tan sencilla que me dio mi mamá. Después yo seguí estudiando en la universidad hasta que quería, cuando volviese a Uruguay, porque estudié en Argentina, cuando volviese a Uruguay, comenzar a trabajar y seguir estudiando un doctorado en ciencias de la computación. Pero sucedió que por 2 años, aunque yo no sé, en ese momento no entendía por qué, no encontré trabajo, no encontré una sola forma de poder ver cómo poder lograr el objetivo. 1, de trabajar, y 2, de poder seguir estudiando ese doctorado. Y yo consideraba que no era un mal alumno, tenía muy buenas notas. ¿Por qué razón entonces me estaba pasando eso? En ese momento yo estaba en un pueblito aquí en Uruguay llamado San Javier, que es donde vivían mis padres. Ahora mis padres están viviendo en otro lado. Y conocí a una persona llamada Marcelo. Marcelo tenía un cibercafé y yo, como no tenía internet en mi casa, entonces iba a ese cibercafé. Mi vida no era de día, mi vida era de noche. Yo me pasaba toda la noche despierto y dormía de día.
En ese tiempo yo recuerdo que tenía pelo largo, me vestía todo de negro, aunque ahora estoy un poco de negro. Escuchaba música rock muy fuerte, tenía gigas y gigas en mi computadora de cosas que podemos encontrar en el mundo todos los días. Y entonces me empecé a hacer amigo de este muchacho llamado Marcelo. Marcelo conocía mucho de ciencia y entonces eso me llamó la atención y empezamos a hablar y hablar y hablar. Pasamos muchas horas hablando por muchos días acerca de cosas que a mí me llamaban la atención y que a él también. Hablamos de política. Yo en ese entonces tenía ganas de ser político, me acuerdo. Es más, cuando estaba en la universidad militaba un partido político, militaba un partido de izquierda, me acuerdo en ese entonces. Y entonces me gustaba conversar con este muchacho llamado Marcelo. Y Marcelo, en un momento determinado, y yo les digo a ustedes, chicos y chicas, damas y caballeros, hermanos y hermanas, toda conversación profunda, no importa si tú eres o no eres ateo, vas a terminar hablando de Dios, sobre si existe o no existe. Y terminamos hablando de Dios. Yo defendiendo mi postura, Dios no existe. Y le daba todos los argumentos del por qué no. Y él, con tranquilidad y con humildad, me decía, sí existe. Y te voy a... Y abría la Biblia, un libro que para mí no era digno de confianza, y me empezó a leer profecías. Y cuando yo empecé a verificar si esas profecías eran ciertas en la historia, me llevé una enorme sorpresa. Y después cuando él se puso a hablar de ciencia conmigo, me llevé otra enorme sorpresa. Y cada vez que yo investigo en estas cosas, me sigo sorprendiendo. Dios terminó haciendo un milagro en mi vida. Me acuerdo que cuando yo me convencí de que Dios existe, creo que quedé como 4 horas sentado en mi cama pensando y pensando y pensando en cómo podía ser posible eso, y que yo no lo había comprendido. Tantos años de mi vida perdido, tantas personas a las que había lastimado. Yo creía que los cristianos eran los ignorantes y que yo era el inteligente, y me di cuenta que fue totalmente al revés. Encontré la historia del apóstol Pablo y dije, este soy yo. Estaba persiguiendo a los cristianos. Es más, les confieso a ustedes que consideraba en ese entonces que todos los problemas del mundo era por causa del cristianismo. Y yo tenía ganas en ese momento de apretar un botón rojo y que dejasen de existir los cristianos. Hasta ese punto había llegado yo, perseguidor de los cristianos. Pero por alguna razón, solo por una, es la que entiendo, porque a pesar de mí, Dios me amó desde antes de yo haber existido. Dios me alcanzó y empecé a cambiar muchas cosas en mi vida. Empecé a buscar religiones, porque dije, esto entonces es real, hasta que encontré una iglesia. Voy a cortar esa parte. Encontré esta iglesia, la iglesia adventista. Para ese entonces yo casi que estaba casado, ya tenía trabajo o estaba por tener trabajo, y eso es lo interesante. En 2 años yo no encontré ningún trabajo. Dios a propósito hizo que dejase de estudiar y no pudiese dedicar tiempo a otra cosa que hablar con este muchacho. Y después de 1 año y medio, 2, de estar convencido de que Dios existe, a través del cual yo pude estudiar la Biblia, aparecí por primera vez en una iglesia adventista. Me acuerdo que no había nunca pisado una iglesia adventista, pero yo ya me había estudiado Fe de Jesús, Apocalipsis y cantidad de otros estudios que andaban por ahí. Entonces, a mí me empezaron a preguntar, me preguntaron si alguien me había dado estudios bíblicos, y yo le dije no, sencillamente conozco porque abrí la Biblia y empecé a estudiarla. Con el tiempo entonces conocí a mi esposa Mónica, que está por ahí atrás. Después tuvimos hijos también. Y lo interesante es que yo dije, si hubiese conocido esto antes, entonces no me hubiese puesto a estudiar ingeniería en sistemas de información. Me hubiese puesto a trabajar urgente por Dios todo el tiempo, siendo que las profecías indican que Jesús viene pronto. Y entonces alguien me dijo, ¿y por qué no estudias para ser pastor? Y yo dije, no, ¿para ser pastor? ¿Cómo para ser pastor? Ya tengo trabajo, ya tengo familia, ya tengo hijos. Dejar todo para ponerme a estudiar algo que para colmo yo ya era grande. Yo empecé a estudiar teología hasta a los 30. Y en ese entonces no se aceptaba un teólogo más allá de los 35. Yo tenía que cursar toda la carrera sin perder ninguna materia, a la velocidad de la luz, y en esos 5 años, sí o sí. Y era el riesgo que yo tenía que correr. Entonces, recuerdo que varias personas se me acercaron y dijeron, no, Alejandro, tú tienes que estudiar, y yo me resistía. Y había un tema, chicos, que hacía que me resistiese. El tema que me hacía
que me resistiese era el punto económico. Yo recuerdo que tenía mucha preocupación, entonces mi esposa me dice, espera, ¿no te acuerdas de que tú conociste a una pareja en Paysandú que son amigos de alguien que vive en Portugal? Entonces yo le dije, ¿cómo? Sí, ¿te acuerdas? Es más, ayer una de las ayer fue, me parece, una de las actrices, como decirlo, en escuela sabática, la historia para niños, donde estaba Eduardo también, una muchacha estaba ahí. Es hija de un matrimonio que son Aparicio y Gabriela, que viven en Paysandú, que fue el primer matrimonio que cuando yo fui a la iglesia adventista por primera vez me invitaron a comer en su casa y me dijeron, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Ah, mira, si un día llegas a trabajar para nuestro amigo que vive en Portugal, él tiene una empresa y él es adventista. Yo dije, ah, qué bueno. Y eso quedó ahí. Entonces cuando estas personas me estaban insistiendo de que yo fuese a estudiar teología, yo decía que no, y era especialmente por el tema económico. Entonces mi esposa me dice, Alejandro, tú sabes programar, tú sabes muchas cosas de informática. ¿Qué tal si le pides a esta persona que vive en Portugal, que tiene una empresa, que dicho sea de paso es una empresa que está asociada con Panda Antivirus, qué tal si tú le dices, ¿me permitirías trabajar para ti? Por lo menos por un tiempo, y de esa forma entonces tú de alguna forma tendrías garantizado el dinero para que podamos irnos a estudiar. Yo le decía, no, imposible, a mí no me gusta pedirle a alguien, pedirle dinero a alguien, y de última si yo trabajase para él, ok, pero no sabía si esa era la voluntad de Dios, y yo me resistía. Entonces mi esposa me dice, ora Alejandro, y yo agarré y dije, ok, voy a orar. Nos pusimos a orar y después de 15 días sucedió lo siguiente. Yo en ese momento estaba en Maldonado, en ese momento era el asociado de escuela sabática, y se fueron todos en la iglesia, y a mí me tocaba al otro sábado dirigir la escuela sabática, así como hace el director o las directoras durante los sábados. Y yo tenía que darle el misionero a alguien, para que esa persona lo diese al otro día. Levante la mano quienes son los que saben que es el misionero. Por favor, hay algunos que yo sé que no. El misionero es una historia que se cuenta la misma historia en todo el mundo. Es una historia que se conoce para todo el mundo. Entonces me olvidé de dársela a alguien para que esa persona la leyese o la dijese de memoria. Y se fueron todos. ¿Y qué sucede cuando tú te olvidas de darle el misionero a alguien? ¿Quién lo tiene que dar? Lo tengo que dar yo. Y para no ser figurita repetida, chicos y chicas, hermanos y hermanas, yo le dije a mi esposa, Mónica, tú puedes dar el misionero porque me olvidé de entregárselo a alguien. Y ella me dijo, sí, claro. Pasó toda esa semana, llegó el viernes, un día antes del sábado, yo salí del trabajo de tarde y se me venía a la mente, pregúntale a tu esposa de qué se trata el misionero. Acuérdense que nosotros estábamos orando para saber si era la voluntad de Dios o no que nos comunicásemos con esa persona de Portugal. Entonces, se me vino a la mente, pregúntale a Mónica de qué es el misionero, algo que quizás yo no quería hacer. Es más, seamos sinceros, muchas veces el único que sabe de qué se trata el misionero con anticipación es el que lo da, porque lo tiene que estudiar. Los demás, la mayoría se enteran en el momento de estar escuchándolo. Lo mismo se supone iba a pasar conmigo. Pero yo agarré y entonces llegué a casa y le dije, Mónica, ¿de qué se trata el misionero? Entonces ella comenzó a sonreír. Y yo dije, oh, esto no entiendo, ¿por qué te estás sonriendo? Entonces me dijo, mira y lee. Y yo me puse a leer. En ese momento el misionero se trataba de una zona del mundo que en ese momento se conocía como la división euroafricana. Ahora no existe más esa división, que incluía parte del norte de África y casi toda Europa occidental, que incluía Portugal, Lisboa. Lisboa, la capital de Portugal. Entonces, la historia se trataba de una persona que era de Lisboa, que tenía una empresa de informática, y cuando empezó a describir, la persona era la que hablaba, la persona era la que se supone que contaba su historia. Cuando empezó a describir su vida, yo dije, no puede ser. Esta es la persona por la cual estamos orando. Yo no le conocía el rostro a la persona, no sabía quién era. Pero en el misionero aparecía el rostro. Yo no sabía si era él o no. Entonces, rápidamente entré a una de las redes sociales que yo les mostré ayer, me parece, a ustedes, la última, la que nadie conocía, LinkedIn, que es una red donde tú subes currículums, te pueden llamar, etc. Y entonces ahí busqué su nombre y apareció. Y para mi sorpresa, la foto
era la misma que aparecía en el misionero. Y chicos, yo no sé lo que ustedes hubiesen hecho, pero yo entendí en ese momento que Dios me estaba contestando. Porque 2 semanas después de que yo oré a Dios para saber si me tenía que comunicar con esa persona apareció en un misionero. Y los misioneros suelen prepararse con 2 o 3 años de anticipación. ¿Sabía entonces de las necesidades de nosotros? Sabía, chicos. ¿Qué sucedió? Entonces me comuniqué con esa persona. Le conté. Y esa persona dijo, no hay problema. Por supuesto, consultó con su familia y durante todo ese primer año nos ayudaron para poder estudiar en esa universidad, en la UAP. Es más, durante todo ese año yo estuve trabajando para él online, a través de un trabajo que se suele conocer como freelance, donde tú estás en tu casa y trabajas para otra persona. Y desde ese momento, nunca jamás nos faltó absolutamente nada. Yo tendría muchísimas historias para contarles a ustedes de cosas que nos sucedieron mientras nosotros... Pero, hermanos y hermanas, Dios tiene un propósito. Él, que es el que nos creó, es el que sabe por el cual nos trajo la existencia. Si tú crees que realmente viniste del azar, con toda esta evidencia que hemos hablado hoy, que es apenas un poquito, yo te suplico que lo medites seriamente, porque la Biblia dice que el diablo no puede obligarte, pero lo que sí puede suceder es que tú sigas siendo necio. La Biblia enseña que Dios es el que nos creó y que Dios tiene un enemigo que quiere destruirte, que se hace invisible todas las veces que puede y trata de engañarte a través de estos engaños, de estas filosofías, del ateísmo, del evolucionismo. Pero miren, yo no conozco a todos ustedes, no veo ni siquiera su corazón, pero yo sé que si Dios me pudo transformar a mí, duró 2 años el estudio bíblico conmigo. Hay personas que se bautizan rápido. Si lo pudo hacer conmigo y transformar un ateo que quería eliminar a todos los cristianos de la faz de la tierra, a alguien que se convierte en un instrumento de Dios a pesar de que aún no soy perfecto, entonces, ¿cómo no lo puede hacer con ustedes? Al apóstol Pablo fue necesario tirarlo del caballo y mostrarle lo que no se veía, para que pudiese contemplar la gloria de Dios. Dios quiere hacer lo mismo con ustedes, con cada uno de nosotros. Permítanme culminar con una cita de esta persona muy conocida llamada Elena de White, que fue una mujer, que es la mujer que escribió más cantidad a favor del nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Acuérdense que la fe no es ciega, sino que se tiene que basar en evidencia. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Y luego culmina diciendo, los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Y esa evidencia la tenemos. Yo le quiero preguntar a ustedes en esta noche, ¿tienes dudas en tu corazón sobre la existencia de Dios? Si por lo menos dudas, entonces es algo bueno. Y tú dirás, ¿cómo que es algo bueno? Si tú automáticamente dices, Dios no existe, eso sería malo. Pero si al menos dices, hay una posibilidad entonces, después de lo que acabo de escuchar. Yo quiero pedir entonces a ti y a los que creen que Jesús existe, que creen que Dios es nuestro Salvador y que creen que Dios tiene un propósito por el cual nos trajo a la vida, que podamos hoy suplicarle en oración que nos ayude a permanecer fieles. Porque llega el momento en este mundo para el cual Dios nos está preparando, y por eso entiendo que me hizo presentar esta semana de oración para el cual el mundo entero no está preparado. Y creo que nadie aquí en esta sala lo está. Pero Dios está preparando un pueblo y quiere que tú y yo lo estemos. ¿Quieres tú prepararte entonces para que cuando venga esa crisis y vengan todos estos argumentos y todos estos científicos quizás a decirte cosas, tú permanezcas fiel a Dios
Así como mi mamá, que después de haberme escuchado dijo: Alejandro, para mí Dios sigue existiendo. Dios no promete explicarte todo, pero sí te da evidencias para que a través de ella tú avances por fe. ¿Hay alguien que quiere suplicarle eso a Dios hoy? ¿Que todavía no tiene la fe suficiente, pero quiere tenerla? Yo te pido entonces que, si es así, se lo pidamos ahora en oración. Y que nos pongamos de pie, todas aquellas personas que quieren suplicarle a Dios que nos ayude a aumentar nuestra fe. Y cuando llegue a nosotros, orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas y porque nos has traído a la vida, Señor. Perdónanos a todos nosotros, porque muchas veces hemos sido rebeldes y hemos alejado a otros de cerca de ti, Señor. Viene una crisis sobre este mundo. Estamos en una guerra espiritual muy grande y el enemigo hace lo posible para no dejarse ver. Pero tu palabra dice que no tenemos nada que temer, Señor, porque tu Hijo Jesús venció a Satanás, venció al mundo y nos promete la paz que solo Él puede darnos. En esta noche te suplico, Dios amado, que a cada persona que se ha podido poner de pie, que la bendigas, que la alcances con tu bendición y que le sigas ayudando a tomar la mejor decisión de su vida para que cuando llegue el momento nunca jamás se aparte de ti, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y te lo suplico todo sin merecerlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.